Bendiciones a todos. Hoy estoy contigo nuevamente en este espacio y te traigo una reflexión muy hermosa. La reflexión es titulada Yo soy tu proveedor. Así que quédate conmigo hasta el final de esta reflexión y espero que sea de mucha bendición para ti como lo ha sido también para mi vida. En Génesis capítulo 22 encontramos que Dios se le revela a Abraham y se le revela como su proveedor, cuando le proveyó aquel cordero para el sacrificio en sustituto de su hijo Isaac, porque el ángel se le apareció y detuvo la mano de Abraham para no ser sacrificado. Entonces el Señor le provee el cordero para que ese fuera el que ofreciera como sacrificio. Abraham llegó a conocer a Dios como su proveedor, como el Dios que provee. Y yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos reafirmar esta palabra en nuestro corazón, porque estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos que se aproximan no se ven muy favorables y necesitamos creer a esta palabra. Yo quiero contarte una historia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Quiero que juntos busquemos el versículo 12. Quiero contarte esta historia porque es impresionante la forma en cómo Dios opera de una forma milagrosa. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estas fueron las palabras de una viuda que vivía con su único hijo. Era un tiempo de escasez, era un tiempo de una gran hambruna, era un tiempo difícil que se había desatado en la nación por causa de una sequía que Dios había enviado sobre toda la nación de Israel. Debido a la gran iniquidad y al pecado del rey Acab, que era quien gobernaba la nación de Israel, el Señor cerró los cielos. El Señor selló los cielos por medio del profeta Elías para que no lloviera ni tampoco cayera un rocío sobre la tierra de Israel por 3 años. Como un juicio para la nación hubo una gran sequía y esta provocó una gran escasez de alimentos y por lo tanto una gran hambruna en aquel lugar. Y esa hambre fue provocada por la sequía también alcanzó al mismo profeta de Dios y también a otras personas fieles que vivían en la nación. Yo quiero que veas que también los hijos de Dios seremos muchas veces alcanzados por situaciones difíciles como estas, porque no estamos exentos. Estamos dentro de un mundo, no somos de este mundo, pero aún estamos en él y seremos muchas veces alcanzadas por las situaciones que el mundo vive. Pero Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y utiliza cualquier medio para hacer llegar la provisión a la mano de ellos. La palabra de Dios dice que ya Dios había preparado unos cuervos para que sustentaran a su profeta, a su siervo, y que esos cuervos le llevaran pan y carne. Así que el profeta Elías en este tiempo de sequía se había ido a refugiar a la orilla del arroyo de Querit. Ahí estaba el profeta Elías y ahí era visitado por los cuervos que le llevaban pan y que le llevaban carne y él bebía del arroyo de Querit. Esta situación se había prolongado por el periodo de 3 años. Elías era el profeta de Dios. Elías era un hombre de Dios y también había sido afectado por aquella sequía, pero Dios cuidó de él. Durante toda la sequía, durante toda la escasez, el Señor lo sustentó, el Señor le enviaba la provisión, pero llegó un momento en que el arroyo donde él se encontraba refugiado también se secó y el Señor le da una orden. Y le dice el Señor que fuera a buscar a una viuda en Sarepta de Sidón. Dios lo envió a buscar a una viuda en Sarepta. Las mujeres viudas en aquella época eran mujeres pobres. Si el único que sustentaba la familia es el que se había muerto, entonces esas mujeres eran de los grupos más necesitados. A veces Dios hace cosas que parecen ilógicas a nuestra mente. Probablemente Elías se habrá preguntado, ¿por qué Sarepta? ¿Por qué habría de ir a buscar a una viuda para que ella me dé alimento, para que ella me sostenga?
Es sorprendente la forma en que Dios opera, porque esa viuda era pobre. Era una viuda, era una mujer necesitada. Cuando tenemos alguna necesidad económica o de algún recurso, para nosotros, ¿qué es lo más lógico humanamente? Muy probablemente nuestro pensamiento podría ser acudir a alguien que tiene, llegar a alguien que tiene, pero Dios hace lo contrario a nuestro razonamiento. Él envió a Elías a buscar, dice, a una viuda pobre. Esa era la condición de esta mujer. Y la viuda le dice estas palabras al profeta en el versículo 12. Cuando el profeta le dice, haz una torta para mí, ella le responde, vive Jehová tu Dios. Esta era una mujer gentil. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Esta mujer le tenía el último bocado para ella y para su hijo. Esta mujer dijo, es lo último que yo tengo para comer. ¿Y después qué haré?, habrá preguntado esta mujer. Y todavía llega Elías y le dice, dame primero a mí, hazme primero a mí una torta. ¿Por qué Dios le había dado esta orden al profeta Elías? Hay muchas razones, pero yo quiero enfocarme en una, y es que Dios no solamente quería reforzar y reafirmar en el corazón del profeta que él seguía siendo su proveedor, que él seguía siendo el que sustentaba su vida, el que lo sostenía, sino que también quería revelarse a aquella mujer viuda. También quería revelarse como su proveedor, también quería demostrarle a aquella mujer que Dios no depende de las circunstancias de esta tierra, de este mundo, que a Dios no le afectan las crisis de la tierra, a Dios no le afecta cuando la economía de la tierra está mal, no le afecta en nada, no afecta la economía de Dios. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis capítulo 21 te das cuenta que en el cielo no está en quiebra, te das cuenta que en el cielo no hay crisis, que en el cielo no hay escasez. La palabra de Dios nos dice que las calles de esa ciudad son de oro, que los cimientos de la ciudad están hechos de piedras preciosas, que el mar es de cristal, que las puertas son de perlas. Allá en el cielo hay abundancia, allá en el cielo hay muchas provisiones y el efecto multiplicador en este milagro venía del cielo. Elías le dice a la viuda, haz una torta para mí. Y en el verso 14 le dice Elías, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Cuando Dios declara una palabra, cuando Dios ha dicho algo, debemos de creerlo porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios que cumple lo que dice, es un Dios que cumple sus promesas. Y Elías le continúa diciendo en este verso 14, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, le dijo a aquella viuda, siempre habrá provisión en tu casa hasta que pase esta sequía. Siempre habrá provisión en tu casa hasta que termine esta crisis. Aquella mujer hizo una torta para el profeta, para su hijo y también para ella. Y todos los días que aquella mujer iba a la cocina, sacaba y ni la harina ni el aceite se terminaban porque Dios estaba multiplicando sus recursos, Dios estaba multiplicando sus provisiones. Y cada vez que aquella mujer por la fe decía, voy a ir a cocinar, voy a ir a hacer algo, voy a ir a hacer una torta, siempre encontraba harina y siempre encontraba aceite. Y en el versículo 16 la palabra confirma que este milagro fue una realidad. Y dice la palabra, y la harina y de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora Él te dice, yo soy tu proveedor, porque las provisiones de Dios nunca se van a acabar. Quizá tú veas en este tiempo que tus alimentos están disminuyendo, tú veas tu alacena, tú veas ahí que tus recursos se están agotando, pero
Lo que estás viendo solamente son tus recursos. Tú ves que tus recursos se están agotando, pero no has visto que los recursos de Dios son suficientes para darte más. Y por los ojos de la fe podemos ver que en Dios siempre hay abundancia y siempre va a haber provisión para hoy, para mañana y para pasado mañana y para los días que Dios te tenga en esta tierra. El Señor declara a través de su profeta Ageo en el capítulo 2 y él dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y continúa diciendo también, la palabra dice de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Dios es dueño de todas las cosas, él las ha creado, por él subsisten. No olvides que él es todopoderoso. A Abraham se le presentó como el que provee. Cuando Dios dice, yo soy tu proveedor, muchos de nosotros tendemos a pensar que solamente nos dará lo que necesitamos económicamente, un empleo, un recurso material, un recurso económico. Pero Dios no solamente provee pan para tu mesa, sino que Él es el proveedor de todos los sentidos. Él te provee el amor que tú necesitas porque Él es amor. Él te provee paz, Él te provee el consuelo que tu alma está necesitando. Él te provee sanidad para tu cuerpo y para tu alma. Él te provee la vida, Él te provee todo. Dios es más que suficiente para ti y para mí. Y cualquiera que sea tu necesidad económica o emocional o espiritual, solamente crea esta palabra porque Él te recuerda en esta hora que Él es tu proveedor. Pablo estaba convencido y Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo decía en otras palabras, Él es mi proveedor, Él va a suplir lo que yo necesito, porque Él es la fuente inagotable de toda bendición que te sustenta con ella y te da mucho más abundante de lo que tú puedes imaginar. Pablo continúa diciendo en Efesios capítulo 3 y versículo 20, él dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque antes que tú le pidas, el Señor ya lo sabe y Dios te da mucho más de aquello que tú le estás pidiendo. Y Él te dice en esta hora, yo soy tu proveedor. Porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que pase. Dice la palabra, hasta que pase la escasez o la sequía en esta tierra, hasta que pase tu crisis, el Señor siempre, siempre va a hacer que el aceite y que tu harina no se acabe. Yo soy, dice el Señor, tu proveedor.